Okay. Who is the authority? Ok, ¿quiénes son la autoridad? In Devarim 17:8, En Deuteronomio 17:8 we read, "If a matter of judgment is hidden from you between blood and blood, between verdict and verdict, between plague and plague, matters of dispute in your cities, you shall rise up and ascend to the place that Hashem your God shall choose." Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. You shall come to the Kohanim, the Levites, and to the judge who will be in those days. You shall inquire, and they will tell you the word of judgment. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. You shall do according to the word that they will tell you from that place that Hashem will choose, and you shall be careful to do according to everything they will teach you. Y harás según la sentencia que te indique los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. According to the teaching that they will teach you, and according to the judgment they will say to you, you shall do, you shall not deviate from the word that they will tell you, left, right or left. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. So, who is the authority? Entonces, ¿quiénes son las autoridades? It says here, the Midrash says, the great Sanhedrin of the 71 judges who had the ultimate authority to decide any question of Jewish law. El Midrash dice de que hay 70 ancianos que deciden cualquier juicio según la ley judía. Also, its decisions were reached by a vote of judges. Whatever the majority ruled was final and absolutely binding upon every Jew. Y dice que las decisiones que ellos tomaron fue de acuerdo a los votos y les tocaba a todo judío que vivía en ese momento. And that's even whether or not he personally approved of their ruling. Y eso aún si ellos aprobaban de su decreto. Who will be the judge in those days? ¿Quién serán los jueces en esos días? The Chumash commentary even says, El comentario de la Jumás dice, even if he is not equal to the judges of previous days, aun si no es igual a los días antiguos, you must obey him. tenemos que hacerle caso. All you have is the judge of your own time. Lo único que tiene es el juicio de su propio tiempo. God does not cast his people into anarchy. Hashem no entrega a su pueblo a la anarquía. He provides them with the leaders who are suited to the needs of the time and place. Hashem provee a su pueblo con líderes a cada tiempo. Now you may say there's no Sanhedrin today. A lo mejor usted quizá dirá que no hay Sanhedrin hoy. And this is true. Y quizás es verdad. But these elders established halakha. Pero estos ancianos establecieron halajá To make a fence for the Torah. para hacer una muralla a la Torah. We have to guard our Torah. The Torah is holy. Tenemos que guardar la Torah. La Torah es santa. This is why we have code of law. Por eso es que tenemos el código de ley. We have the Mishnah Torah from Rambam, Maimonides.
tenemos la Torah Mishnah de Ramban Maimonides, other halakha, otras and halajás, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch o tablas de leyes. The rabbis today are stewards, Los rabinos de hoy son gerentes and they maintain the order so that Judaism remains one. y mantienen el orden para que el judaísmo sea uno, ejad. Not like Christianity that has 42,000 denominations. No como el cristianismo que tiene 42,000 denominaciones. Where else do we find the elders, the Sanhedrin, in Torah? ¿A dónde más encontramos a los ancianos de la Torah o el Sanhedrin? We have in Parsha Mishpatim, Exodus chapter 24, verse 1. En la Parashá Mishpatim, en Éxodos 24, 1. It says, Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem Ata Va'aharon Nadav and Va'avihu Ve'shivi'im Mizknei Yisrael V'ihish Takavisem Me Rachoch. It says to Moshe, he said, go up to Hashem, you, Aaron, Nadav, and Avihu, and the 70 elders of Israel, and you shall prostrate yourselves from a distance. Y dijo Adonai a Moshe, sube ante Adonai tú y Aarón, Nadab y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. We also see in chapter 24, verse 9 of Exodus. También vemos en ese mismo capítulo, en el versículo 9, it says, Vaya'al Moshe va'aharon Nadav va'avihu v'shivi'im mizknei Yisrael. It says, Moshe, Aaron, Nadav, and Avihu, the 70 elders of Israel ascended. y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel. So we see Hashem established these elders. It comes directly from Hashem. Entonces vemos, de acuerdo a las escrituras, que Hashem estableció a los ancianos de acuerdo a las escrituras. We also see in Exodus 21, verse 6, Y vemos también en Éxodos 21, capítulo 6. it says, V'higisho Adonav el ha-Elohim, V'higisho el hadeles, o el hamazuza, ve'ra'za, Adonav es azno, ba'martsea, va'avado leolam. It says, then his master shall bring him to the court. The word court in Hebrew is Elohim, and shall bring him to the doorpost, or to the door, or to the doorpost. And his master shall bore through his ear with the awl, and he shall serve him forever. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. La palabra jueces en hebreo es Elohim. Y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le ordenará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. So we see Elohim doesn't just mean a name for Hashem, and it's a tribute. It's judgment. Entonces vemos que la palabra Elohim no es solo un nombre de Hashem, sino que es también juicio. The elders are the court. Los ancianos son la corte. They have the authority. Ellos tienen la autoridad. And you see, even the Brit Hadashah agrees with this. Y si usted ve, también el Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Testamento, tiene la autoridad. It says in Romans 3:1, what advantage then has the Jew? Or what profit is there in circumcision? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que las ha sido confiada la palabra de Adonai. So, what is the oracles of God? This is the written Torah and the oral Torah. Torah shel ba'peh.
Entonces, ¿cuál es la Torah de Hashem? Está la Torah escrita y la Torah oral, la Torah Shabbal Peh. And then Shaul goes on and he says, "For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect?" En Romanos 3, versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Hashem. And so, the Torah Shabbal Peh, what Paul says, that so what if some don't believe? Who cares if some don't believe? What does this mean? Entonces Mateo 23, versículo 2 dice, ¿qué pasa si algunos no creen? Bueno, no importa. Veamos lo que dice. Even if the Jewish leaders, the rabbis, even if they don't believe that our master is Mashiach, Paul says it doesn't matter. Pablo dice que aún si el pueblo judío todavía aún no cree, ¿y qué? Veamos lo que dice. They still have the authority. They have the Torah, which was handed down from Moshe. Dice las escrituras que ellos tienen la autoridad final, porque las escrituras se les fue dado a ellos como autoridad final. And what does our master say? ¿Y qué es lo que dice nuestro maestro? He says in Matthew 23, verse 2, the scholars and the proshim sit in the seat of Moshe. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. And he says, so whatever they tell you, observe and do it. Y dice que cualquier cosa que ellos te digan, observan y háganlo. Also, if we go to Matthew chapter 18, verse 18, it says here, Amen, I say to you, all that you forbid on earth will be forbidden in heaven, and all that you permit on earth, the earth will be permitted in heaven. Por lo tanto, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. What does Yeshua mean by these words? ¿Qué es lo que quiere decir Yeshua por estas palabras? He says that Hashem has even given the sages, the elders, even his Talmudim, all authority. Dice Hashem que le ha dado a sus sacerdotes, a sus levitas, a sus obreros y a sus discípulos la última y máxima autoridad. It means that they can provide halakha to make a fence for the Torah in their community. Dice que ellos pueden proveer halajá y armar muros, causar muros alrededor de la Torah. And on the last note, in Pirkei Avos, which means the elders, our forefathers, Y en Pirkei Avos, que es las costumbres de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, dice así. it says, Moshe received the Torah from Sinai and transmitted it to Joshua. Dice los costumbres de los padres que Moshe recibió la Torá del monte Sinaí y se la transmitió a sus padres. Joshua to the elders, Josué a los ancianos, the elders to the prophets, los ancianos a los profetas, and the prophets transmitted it to the men of the great assembly. y los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Who are the men of the great assembly? ¿Quiénes son los hombres de la gran asamblea? This is the Sanhedrin. Esto es el Sanhedrin. They, the men of the great assembly, said three things. Los hombres de la gran asamblea dijeron tres cosas. Be deliberate in judgment. Sea astuto para juzgar. Develop many disciples. Hagan discípulos. And make a fence for the Torah. Y cubran la Torá, estudien la Torá. If you don't follow the teachings of the rabbis, Si usted no sigue las enseñanzas de los rabinos, you have no way of understanding the Torah. no tiene ninguna forma absoluta para poder entender la Torá. Shavua Tov. Buenas tardes.